definitivo de mi tesis, de mi trabajo, ¿no? Te digo un truco. Sí. No, pero fíjate, todos tenemos trucos. Yo soy derecho, yo no soy zurdo. Ajá. Y tengo mi reloj en la mano derecha, para que nunca se me olvide el norte, ¿entiendes? De lo que esté leyendo, de lo que esté. Cada quien tiene un truco para no perderse. Me volteo el anillo. Cada quien tiene un truco para no perderlo, ¿eh? Hay que conseguir el truco para no perderlo. Está bueno eso. Entonces, bueno, sí, uno de los problemas a los que me estoy enfrentando con la tesis, que habla sobre psicomotricidad, se llama, lo único que tengo claro es que se llama Escuela y Psicomotricidad. Ahora, 2 puntos, de ahí para adelante ha cambiado en diferentes momentos. Empezó tratando de ser una descripción del proceso de investigación que llevamos en nuestra escuela con un colectivo de docentes e investigadores, que estamos aplicando estrategias de psicomotricidad en el aula para solucionar una cantidad de dificultades que vemos en los niños de Galipán específicamente. Explícame un poquito más eso. Ok. ¿Cuáles son los problemas de psicomotricidad? Problemas. Ok. Fíjate, en Galipán tenemos una población estudiantil muy pequeña, son poquitos chamos, pero particularmente allá arriba tenemos una situación que es que ellos, bueno, nosotros no lo sabíamos, empezamos averiguando qué es lo que les pasa a esos muchachos, pues porque no entendíamos qué era lo que les estaba sucediendo. Tenían serias dificultades para el cálculo matemático, para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y se iban agudizando progresivamente problemas de socialización allí, de convivencia, no digamos socialización, sino de convivencia. Fuimos con los padres, hicimos un taller de padres. Este es un proceso de investigación que estamos haciendo desde el año, aproximadamente desde el 2006. Hicimos un taller de padres, indagamos en la comunidad, los llamamos, estuvimos un año entero trabajando con ellos y todo, todavía no terminábamos de solucionar este asunto. Buscamos una psicopedagoga que se fue hasta la escuela, qué es lo que les está pasando. Nada, no se resolvía este asunto. Entonces, bueno. ¿Por qué psicomotricidad? ¿Por qué psicomotricidad? Porque descubrimos que los niños en Galipán están muy deprivados. A pesar de que están en un ambiente muy limpio, muy sano, muy alejado de la ciudad, son niños que no gatean porque el piso es muy frío, no van a un parque porque allá arriba nunca hay parques. A medida que ha aumentado el proceso del turismo, a medida que ha aumentado el turismo en Galipán, son niños que cada día están más solos en sus casas cuando sus papás van a trabajar en el turismo. Entonces han ido perdiendo espacios de juego y espacios de experiencias sensoriomotrices, experiencias motoras, que bueno, que son muy importantes para desarrollar una cantidad de habilidades y de prerequisitos que son necesarios para el proceso de lectura. Eso fue lo que intuimos que podía suceder y empezamos a hacer una cantidad de observaciones en los chamos para ver si ciertamente eso era lo que estaba sucediendo, y nos dimos cuenta que sí. Por una parte, heredan los mismos genes desde hace mucho tiempo, y por otro lado, tienen esta deprivación, además de la exposición a agrotóxicos, porque allá arriba la siembra, la floricultura está muy minada de eso, pues de lo que son los agrotóxicos. Trabajan mucho con venenos, con plaguicidas, con una cantidad de cosas. Entonces, bueno, desde la escuela comenzamos a hacer ejercicios para ver de qué manera podíamos nosotros trabajar la psicomotricidad de los chamos en el aula, y también trabajar, no solamente hacer ejercicios de psicomotricidad, que realmente esa no es nuestra tarea, porque nosotros podemos de pronto hacer juegos y fomentar el juego para que el chamo vaya simplemente teniendo experiencias que lo fortalezcan. Pero por otro lado también comprendiendo un poco el proceso de aprendizaje del niño, comprendiendo un poco la situación por la cual tenía ciertas dificultades u otras carencias, y adecuamos los espacios, adecuamos los procesos de enseñanza, la práctica docente, adecuamos la práctica docente para atender a esa diversidad, pues a esa diferencia que tienen estos niños en este particular. En algún momento, voy a lo negativo, caímos en el psicologismo, en este asunto de llévelo para el especialista, eso es un asunto del especialista, eso
Y después, bueno, volvimos a retomar ahí la idea de que, bueno, no, la escuela puede hacer cosas, la escuela puede ofrecerle al niño una cantidad de experiencias que a lo mejor la sociedad está dejando de ofrecerle. Me imagino que por respeto no dijiste casos específicos, me imagino, porque dicho como lo dices, cuesta para entender dónde están los problemas en psicomotricidad, ¿no? Ok, qué sé yo, por lo menos un niño de segundo grado, con muchas dificultades para aprender a leer y a escribir. No se queda tranquilo en su silla, no es capaz de agarrar un lápiz durante mucho tiempo, escribe media hoja, ya se equivoca, se cansa, se va, se frustra, empieza a fastidiar al otro al lado. De pronto teníamos una niña que tenía el cuaderno, veía la pizarra que estaba escrita de allá allá y ella escribía la mitad de la pizarra como que no hubiera visto absolutamente nada de esto. O teníamos otro caso, esa misma niña en otra oportunidad veía la pizarra y escribía exactamente lo que decía la pizarra, pero en este borde, como que este lado no existiera. Cosas muy extrañas, realmente son cosas muy extrañas. Y bueno, poquito a poco fuimos indagando en qué cosas debían estar sucediendo para que inversiones, omisiones, muchas dificultades allí que eran muy raras. Muchos estudios de casos extraños así que tuvimos allí. Mira, y que tuvieron que ver con eso. Yo, fíjate, no soy especialista en el tema, ¿no? Pero encuentro dificultad de partida para ubicarlo como un tema de psicomotricidad, ¿no? O sea, te digo, no estoy diciendo que no es, ¿no? Pero me cuesta para quebrar mi propia estructura mental, ¿no? Claro, que leer pero fíjate, hay una experiencia que sería bueno. Yo te puedo facilitar el libro, porque hay un colectivo libertario en España, en la ciudad de Mérida, en España, que es el colectivo Paideia. Ellos son grupos muy vinculados al anarcosindicalismo, que desarrollaron una propuesta de escuela libertaria a partir de un conjunto de muchachos que tenían dificultad para seguir aprendizaje formal. Tú muchas de las cosas que hiciste ahí, yo lo ubico con mi chamo pequeño. O sea, hoy los chamos, yo te digo que he tenido hijos en diferentes etapas. Los chamos de hoy en día no son los chamos de hace 2 décadas. No, y que además su forma de vida también está cambiando, la forma de vida en general del niño está cambiando. Les cuesta prestar la atención durante más de media hora, 45 minutos. Hoy esa escuela que a nosotros nos parecía tan innovadora, donde yo me peleaba y lloraba si no me llevaban para la escuela, donde el conocimiento lo iba a descubrir en la escuela a una velocidad distinta, hoy el muchacho mucho no quiere ir a la escuela porque es demasiado lenta para su velocidad natural, primero. Segundo, les cuesta tener atención durante 5 horas a un mismo docente, a un mismo tema. O sea, de pronto hay que ver que de pronto el problema no está en el muchacho, sino en la propia escuela, ¿entiendes? Y las propias dinámicas. Y este colectivo desarrolló una educación además hermosa, no sexista, no autoritaria, por ejemplo, muy vinculada a otras cosas. Ellos descubrieron que buena parte de o desarrollaron la tesis lacaniana, por ejemplo, de que el tema de las incomprensiones sexuales están enfatizadas en la etapa de control de esfínteres. Entonces es una escuela que no enfatiza en que el niño aprenda a orinar y a hacer pupú en el vaso si no lo castigo, sino que el niño, es decir, una escuela en la cual los niños van cagaditos, en otras palabras, y van consiguiendo que ellos aprendan, que sea una decisión propia, el que usen el baño, usen el vaso, ¿entiendes? Para que no tenga consecuencias futuras. Exacto. Entonces ellos están en una perspectiva un poco psicoanalítica para resolver problemas que en realidad son de la escuela y no del muchacho. Ellos cambiaron el punto de enunciación. El problema no era el muchacho, el problema era la escuela. Y una escuela que fuera distinta para poder reseccionar a un conjunto de muchachos que tienen características muy especiales, muy especiales, que se corresponden cada vez más a mayorías importantes de la población, ¿no? Yo te puedo facilitar, pues ese texto no se consigue tan fácilmente. Ese es uno te puedo, para que lo fotocopien la experiencia, ellos ya tienen 30 y pico de años, yo tengo el balance de ellos de 27 años, o sea, no tengo lo de los últimos 5 años, pero igual creo que te es útil y tiene el correo electrónico y ellos responden el correo, qué sé yo, para que de pronto... Sí, de hecho, ahora los últimos cambios que he venido haciendo en el tema, caí en eso, bueno, no voy a estudiar la transformación
No voy a estudiar al niño, no voy a estudiar el currículo, voy a estudiar la práctica docente. ¿Cómo transformamos nuestra práctica docente a partir del estudio de la psicomotricidad? Y bueno, para eso, para mejorar los procesos de inclusión y de formación Pero hay integral. textos internacionales que ese es un tema de especial interés hoy. Sí. La escuela y los niños, la poca capacidad que tienen. No sé si ustedes están enterados del censo en Venezuela. El censo en Venezuela, que se hizo el año pasado, encontró que la mayoría de población, usted sabe que tenemos más de 1 millón de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, ¿no? Pero sobre todo los jóvenes le preguntaban, a alguien se le ocurrió la genial idea, por suerte, de preguntar que por qué no estaban estudiando. Y la respuesta de estos muchachos no era que no tenían una escuela, no era que eran excluidos, es más, había una escuela cerca, a 1 cuadra, 2 cuadras de la casa, y era que la escuela le parecía aburrida, la escuela no era necesaria, ¿para qué estudiar? Eso no hace falta. O sea, el problema no era del muchacho ni del Estado, sino cómo la escuela ya no es atractiva. No, y no responde a sus necesidades. Eso dice el censo último nuestro. O sea, 500.000 de nuestros muchachos que están en edad de ya ser jóvenes, que fueron entrevistados, no van a la escuela porque no es parte de su proyecto de vida. O sea, que para nosotros los educadores es grave que un muchacho diga eso, que no es parte de su proyecto de vida la escuela. Entonces nosotros a veces, claro, desde un loxi de autoridad del docente, creemos que el problema es del muchacho y que hay que desarrollar una nueva forma de enseñar. Y de pronto es que esa escuela tiene que ser mucho más libre. Ahí tal vez esa experiencia de Paideia, la propia escuela Sumergil. Acuérdense que esa escuela que fue tan famosa, la escuela Sumergil, de hace 30 y pico de años, dijeron que iba a ser la escuela para los terroristas. La derecha dijo que ahí iban a salir todos los terroristas del mundo. Sí. Pero la sorpresa es que de la escuela Sumergil hay buena cantidad que terminaron en la NASA, en los centros de investigación de todo el mundo, que eran muchachos muy especiales que no eran capaces de mantenerse en un solo tema 15 minutos, que a los 15 minutos lo que tú le podías enseñar de biología se lo enseñaba en 15 minutos y el muchacho se iba. Y esa experiencia ha sido como abandonada y sigue en pie. Yo creo que hay experiencias, no digo que sean las únicas, pero que deberíamos retomar, porque la escuela tiene un serio problema de cómo atrae la atención de los muchachos. No, y de responder a sus necesidades realmente. Gracias. Mira, Celia, por eso que yo te he dicho que o sea, tu preocupación debes ubicarla en el problema de la escuela y la diversidad. Es decir, porque ya no se trata de la escuela que conocimos, que era una escuela toda rígida, donde todos aprendíamos lo mismo y de la misma manera, ¿ya? Entonces, hoy hay todo un debate en el escenario mundial sobre ese problema de escuela y diversidad, ¿ya? Y a partir de ahí, bueno, experiencia, pero es más eso. Y lo otro es que esa visión de la psicomotricidad, que es la visión de una concepción psicofuncional fragmentada. Entonces hay grupos que consideran que los niños no aprenden a leer y a escribir por la percepción visual. Otros grupos que consideran que es la memoria. Otros que consideran que es la psicomotricidad. Y resulta que esas son cosas que se van desarrollando conjuntamente. Exacto. Y eso se demostró en los años, finales de los años 80, que esa visión fragmentada realmente no estaba dando respuesta. Incluso los grupos de psicopedagogos que trabajaron eso, que esa visión fragmentada no estaba dando respuesta a lo que se quería. Sí, ¿no? De hecho ahorita no se ve la psicomotricidad como una disciplina, claro, sino entonces ahí hay toda una complejidad, pues, claro, y ahí hay toda una complejidad. O sea, está un poco lo que decía Bonilla, lo que los niños se están planteando, lo que hace la escuela, toda la dinámica social que está influyendo, y por eso lo complejo de atender a la diversidad. ¿Ya? Fíjate, y hay otra categoría. Nosotros somos en ese sentido como muy, nuevamente insisto, para que vean que soy persistente, con el cristianismo, ¿no? El tema de sufrir, fíjate, de pare de sufrir de la cosa, ¿no? Porque fíjate, hace años, en el 2007 fui a 2005, a una reunión en Martinica del Foro Social del Caribe. Y recuerdo cuando llegamos, era un sitio espectacular, un salón grande, a 50 metros estaba el mar de Martinica,
Y el compañero que era facilitador, que nos convocó a la reunión, todo gente de izquierda y todo por el estilo, que dijo, aquí vinimos a trabajar. Son 3 días, el horario es de 8 a 12, comemos de 1 a 6:30 y en la noche, aquí, o sea, nadie vino a divertirse y nada, y ese mar a 50 metros. Entonces, bueno, por supuesto, algunos, después del receso al mediodía, nos fuimos, nos metimos a la playa, ¿no? Se cambió la dinámica y el horario, ¿no? Pero estudiando en Galipán, un sitio tan hermoso, yo no sé si la escuela sea el mejor sitio, el aula, entiende que el propio espacio que hay afuera de la escuela, un sitio tan hermoso como Galipán, entiende, que invita a correr, a disfrutar la vista, que todo, porque ese es otro concepto, o sea, hay que ver qué escuela está y en qué sitio está, ¿no? Y es un sitio tan privilegiado que... Esa es la escuela más bonita de este país. No, no lo dudo, créeme que no lo dudo. No, los niños aman la escuela, eso sí, no se niega. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Mirna. Estaba preocupado Mirna, había estado muy callada. Porque estoy Sí, asustada. en todos los seminarios ha estado muy callada. Estoy asustada. No, bueno, lo que explicaste hoy indudablemente que obliga otra vez a retomar el tema, a revisar la cosa, porque por lo menos el trabajo mío me lo revisó Rosa Mazón, ¿no? Yo se lo pasé a Marixa, la profe, ella se lo pasó a Rosa, Rosa me hizo algunos aportes, y todavía en estos días me siento y entonces reviso, otra vez vuelvo a modificar, entonces bueno. Pero sin duda lo que tú dices en la mañana, los aspectos sociales, los aspectos históricos, los aspectos educativos, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a investigar. Ahora estoy tratando de entender cómo lo entronizo, ¿no? Cómo entra ahí. Entonces mi temática es la siguiente, ¿no? La temática se enmarca en el planteamiento de si los países del ALBA, educación, con caso Venezuela, Aragua, y Bolivia, escogí Guarizata, ¿no? Los movimientos pedagógicos desde su plataforma han sido referentes históricos para la construcción y generación de las políticas públicas educativas y de qué manera pueden contribuir a la consolidación del ALBA educación. O sea, mi tema es de los movimientos pedagógicos, ese es el tema que me interesa. Ahora, yo ando viendo, a ver, en todo este ajedrez, en toda esta geopolítica que estamos construyendo en el ALBA, si estos movimientos pedagógicos, que hay pocos estudios de ellos, ¿no? De paso, lo decía Bigot en una de sus ponencias, yo me estoy poniendo también a buscar en eso. Ellos han contribuido en su historia de lucha a esas políticas educativas, de qué manera y cómo eso contribuye a consolidar el ALBA. Entonces yo tengo algunas interrogantes, por ejemplo, cómo surgen los movimientos pedagógicos en América Latina. Por ejemplo, es una pregunta, ¿cuáles son sus agendas que han aportado a los gobiernos, sus similitudes, cuáles sus plataformas de lucha, cuáles sus ámbitos? Han generado políticas públicas en materia educativa, han influido en las decisiones de los gobiernos, poseen elementos programáticos, cómo se definen estos movimientos pedagógicos o cómo se define un movimiento pedagógico, ¿no? Y cómo se caracterizan y si podrían contribuir a forjar el ALBA educación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos planteamientos también de alcance de esta investigación que tiene que ver con la formación docente o con las escuelas del ALBA, ¿no? Y ahí leyendo un poco a Moacir Gadotin, él me da algunos elementos bien interesantes de la emancipación que pudiera contribuir a ese planteamiento prospectivo, ¿no? Proyectivo, o sea, proyección, ¿no? Al futuro. Buscando esas alternativas fuera de los gobiernos, fuera de las estructuras capitalistas, fuera de toda una lógica capitalista, a ver cómo se puede contribuir desde otra perspectiva. No sé si un sistema educativo, un sistema de formación docente, un sistema de escuelas del ALBA, no sé, o sea, por ahí ando en esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, ese es más que todo mi planteamiento. Fíjate, pero ahí tú tienes menos dificultad. Ajá. Mirna, fíjate. Yo soy lo que cree que aquí hay que reivindicar, así como les dije que yo no soy prietista, yo reivindico mucho que en Venezuela fueron los países pioneros en movimiento pedagógico en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. La primera declaración de los derechos de los niños, la famosa tabla de derechos de los niños, fue en 1936, cuando se crea el sindicato de educadores, que era el resultado del movimiento pedagógico producto de la generación del 28, que lidera
Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y esa tabla de derechos del niño fue el antecedente de la creación de la UNICEF, fue uno de los antecedentes para la creación de la UNICEF y fue el antecedente para la declaración de Beijing de 1989 de la Convención Mundial de los Derechos del Niño y de la Convención del 91 de Riad sobre los niños y jóvenes en situaciones institucionalizadas. ¿Qué te quiero decir? Que hay una profunda riqueza de cómo el movimiento pedagógico a través de la historia en Venezuela y en América Latina ha impulsado los cambios. Yo diría que incluso el proceso de independencia de Venezuela es el resultado de un movimiento pedagógico. Simón Rodríguez no era Simón Rodríguez abstracto, nosotros descontextualizamos todo. Simón Rodríguez es el que fue a Francia, el que fue a formar en la escuela, ahorita no recuerdo el nombre, aquella escuela que recogía niños de la calle en Francia, ¿entiendes? Donde estaban los hombres más preclaros y formaron a lo que fue la generación que hizo la Revolución Francesa. ¿Entiendes? Hombres que habían sido muchos de ellos niños de la calle, que fueron el resultado libertario de un movimiento pedagógico mundial. Una cosa que a veces nosotros perdemos la perspectiva de los educadores, no la reivindicamos. Y ese hombre que fue a dar clase allá con esos niños, esos jóvenes que eran excluidos, vino a Venezuela con ese corazón y esa cabeza toda revuelta a decir, bueno, aquí tenemos que formar una generación de independentistas. ¿Entiendes? Y se concentró en 2 o 3 y su gran alumno fue el movimiento pedagógico, igual en la Argentina, igual en Chile, en Uruguay. Yo me tengo que pasar por la historia, tú me estás Por la dando historia, hay un componente histórico enorme, componente internacional, por supuesto. Está la escuela activa, me estaba diciendo Rosa Mazón, yo estaba leyendo su libro de educación comparada, ella habla ahí de los movimientos pedagógicos de la escuela nueva, ¿verdad? Los de Europa también. Sí, sí. Son elementos. Pestoladas y todo lo pero fíjate, yo creo, tendría que revisar con calma que la internacional de la educación, que si bien está vinculada a la socialdemocracia, converge muchos sectores del movimiento pedagógico internacional. O sea, al interior de esos sindicatos, y hay trabajos de investigación ahí que podrían... Ahorita están hablando ellos del movimiento pedagógico latinoamericano, Luis, pero fíjate todo el gran rollo. Por ejemplo, yo estoy hablando del caso Aragua, ¿verdad? Que tiene un movimiento pedagógico de vieja data, no sé, o sea, habría que estudiarlo, o sea, en eso ando, ¿no? Y lo comparo con el de Bolivia. Yo quería compararlo con una de Argentina, pero no se podía, entonces yo agarré Bolivia. Entonces ahí estoy, pues en esas 2 localidades, Bolivia y Guarizata, por los movimientos de escuelas, las escuelas Barizata que también han contribuido, ¿no? Claro. Entonces, pronto yo diría cuáles son las similitudes y diferencias. En América Latina que estoy viendo, Alberto Cross, que le dio a usted clase acá, dirige un movimiento educativo alternativo. Pero hay diferencias para mí, las similitudes y las diferencias cuáles son. Algunos que dependen económicamente fundamentalmente del Estado y otros que no, que han logrado maneras de autogestionarse o estar con mucha más independencia de criterio, ¿no? O sea, si bien son parte de un movimiento, hay algunos que están mediados por el tema de las ayudas y eso implica no opinar con la fuerza suficiente y otros no. Recordemos que incluso... Por lo menos los sindicatos, ¿tú ubicarías los sindicatos dentro del movimiento pedagógico? Claro, yo creo que son parte del movimiento pedagógico. Pero fíjate, el propio también, por eso te pregunto. Bueno, Paulo Freire, recordemos que cuando fue a Cuba socialista, él fue, si la memoria no me falla, en 2 oportunidades. Y en la mejor de las oportunidades no tuvo un público de 30 personas. Sí. Porque Paulo tenía un concepto de la pedagogía del oprimido que era contraria a la propuesta pedagógica de, por ejemplo, la misión Robinson. O sea, claro. O sea, con totalmente... Sí, diametralmente... totalmente antagónico. Yo lo estoy diciendo muy suave, ¿entiendes? Pero entonces, por eso uno le da risa cuando dicen que desde la perspectiva de la pedagogía liberadora se desarrolla el método yo sí puedo. Hay algo a mí me hace... ¿Entiendes? Porque a veces nosotros usamos todo y lo mezclamos para que suene más bonito, pero no es así. Claro. ¿Entiendes? Pero no es así, hay un pasticho ideológico ahí. Entonces, pero el propio movimiento pedagógico brasileño es bien potente. Y nosotros, el movimiento, yo me voy a tomar... ¿El colombiano? Hacer un atrevimiento, que tal vez no te guste, pero casi que estoy seguro que el movimiento pedagógico de Aragua tiene mucho que ver con el movimiento pedagógico colombiano. Si indagamos en las raíces del movimiento pedagógico de Aragua, encontraremos una conexión con Fals Borda, con FECODE, con la revista Educación y Cultura. Sí, tiene influencia. Tiene como claro génesis, sí, claro. O sea, es una conexión, o sea, así la génesis
Incluso el Invedecor tiene mucho que ver con la Invedecor. construcción hecha ahí en Claro, Colombia. Carlos no le gusta reconocerlo, pero Carlos Sí. cuando se va, algunos financiamos el viaje de Carlos a Colombia, que duró 8 meses, estudiando con Fals Borda, investigación, acción, y luego Carlos vino y hizo lo que él llama una adaptación del método de Fals Borda y llamó Invedecor. Y también estaba Jesús Rivero en ese momento. Jesús Rivero, pero fíjate, Bueno. y a partir de eso surge, entonces fíjate, tenemos que decirlo, somos movimientos conectados internacionalmente. Ok. El movimiento pedagógico de los 80 de Colombia es, si se quiere, quien parió parte del movimiento pedagógico de Venezuela. ¿Entiendes? Tiene una raíz ahí. Y ese movimiento pedagógico hay que ver de dónde viene. O sea, son realidades interconectadas nuestras, ¿entiendes? Muy bien. Entonces, eso nos permite también reconocer, yo creo que el movimiento pedagógico de Aragua debe ser sistematizado, estudiado, ¿entiendes? De manera clara, donde reconozcamos eso. Claro. Y de pronto la conclusión al final, un capítulo de tu tesis puede ser la historia del propio movimiento pedagógico, donde a mí me asusta cuando no hay una génesis, sino solo en una genialidad. A mí eso me asusta, ¿entiendes? Y Claro. por eso digo, yo lo vinculo, a pesar de que yo digo, tiene una raíz en Colombia, también tengo que ver, y el movimiento colombiano, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál fue su raíz? ¿A qué estuvo conectado? ¿Cuál es el antecedente? Porque tampoco fue Fals Borda. Fals Borda hizo el clic como parte de un proceso social. Claro. Y dijo, esto es lo que hay que hacer, y generó el movimiento de investigación-acción en oposición al movimiento inglés que hablaba de investigación-acción de otra manera. Ajá. Recuerda que él Sí, sí. se opone al movimiento inglés, Ujú. de Eliot, que habla de la investigación-acción más utilitaria, y crea un movimiento de investigación-acción desde la perspectiva emancipatoria. Emancipadora, sí. Ahora, pero fíjate, entonces a mí me gustaría centrarme en América Latina y en Sí, sí, específico sí, en el ALBA. no, ¿ves? no, O sea, perfectamente. no me gustaría montarme tanto para Europa porque no, o sea, no. Pero si vas a trabajar el ALBA, Ajá. incluso debes trabajar un país fuera. Por lo menos es bueno. Bolivia que es traigas- Bolivia es bueno, aporta. No, fuera del ALBA. Fuera del ALBA. Ah, Fuera del ALBA. ok. ¿Entiendes? Porque hay que ver. ¿Tú me porque recomiendas que como Colombia? tú escoges el ALBA, tienes que buscar algo de contraste. Ah, Y el ok. contraste es algo que sea fuera del ALBA. Ok. ¿Entiendes? O sea, Bueno, entonces- el movimiento pedagógico hondureño tiene, hay muchas cosas sistematizadas. El movimiento sindical Honduras. hondureño tiene libros, tiene textos, o sea, que yo recuerde, ¿no? ¿Honduras está en el ALBA? ¿Ah? ¿Honduras está en el ALBA? Ah, bueno. No está en el ALBA, no, pero Honduras. se está incorporando ahora. Se está incorporando ahora, cierto, cierto. Tendríamos que ver, o sea, incluso podríamos ver todo lo que hay ahorita de movimiento pedagógico en los Estados Unidos. El movimiento social justicia contra el neoliberalismo es un movimiento pedagógico actual muy potente, con página web, con movilizaciones. Este sábado tiene una movilización contra las políticas neoliberales en educación. Este sábado, pasado mañana, el movimiento por justicia Bueno, tú me has social. dado, Yo le- fíjate, tú me has dicho Brasil, Colombia, Estados Unidos. O sea, Ajá. yo tendría que ver cuál es de eso, pues. Mira, Mirna, Está muy bien, gracias, Luis. a mí Ajá, me dime. parece que sería importante que hicieras un recorrido, Ajá. porque también nosotros tuvimos influencia en ese movimiento pedagógico, hubo influencia de todo ese proceso educativo de base nicaragüense Ajá. en la primera fase del sandinismo. Claro, nosotros alfabetizamos y después vino Luis Vigó con una cantidad de cosas. Y nosotros alfabetizamos en Cuba. ¿Tú me estás hablando de qué Nosotros año, fuimos Marisa? Sí. los alfabetizadores en Cuba. ¿De qué También. año me estás hablando? ¿Del año 70? 80. Bueno, sí, 79, pues finalizando. Ajá. Ahí hubo todo un movimiento de base donde, bueno, participó gente en Venezuela, donde además Jesús Rivero tuvo muchísima influencia allí, ahí estuvo Luis Vigo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo lo que creo de tu tema es que yo te sugeriría que en este momento no te amarraras a un país en particular, sino que hicieras Paneo. un paneo, porque incluso eso sería una excelente contribución, ¿no? Ok. Es decir, el estudio de varios movimientos pedagógicos en América Latina y los enlaces que puedas conseguir allí en la génesis, sus diferencias en cuanto a cómo, cuál es su perspectiva y cuáles han sido sus prácticas. Entonces, yo te sugiero, haz un paneo y de ahí puedes seleccionar aquello que estás considerando que constituyen una referencia importante de sistematizar y de contrastar. Muy bien. Mira, está tu bien. tesis, exacto. La historia del movimiento pedagógico de Aragua es una tesis potente. Y para que sea un estudio comparado, eso, lo que dice, hacer una revisión, un paneo general
de lo que está pasando en América Latina. Ese es tu tema, lo tienes Perfecto. más que Está bien. Bueno, chévere. lo tienes a tiro. Vale, gracias. ¿Alguien más? La compañera ya había pedido primero la palabra. La compañera ya. Buenas noches, ya. Mi nombre es Maigualida Calama y el tema de lo que quiero investigar tiene que ver con la condición humana y el sistema, la interrelación entre el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. Esto sale porque desde que era estudiante fui miembro, parte de una comisión de admisión y cupo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB, de la cual ahorita soy parte docente. Bueno, como ahorita nos llamamos, trabajadora docente. Entonces, sale como una inquietud porque observaba que parecía que no había una relación directa entre el nivel precedente al universitario. Que cuando había una reunión entre los docentes de la parte universitaria con la parte de media, era solamente para hacer pruebas de admisión interna, para validar esas pruebas, pero para ningún otro elemento real de interrelación, de conocimiento entre un área y otra, entre los aportes de una con la otra o más allá, ¿qué estudiante sale de esa educación media y nos llega a la educación universitaria? Entonces, observando además dentro de mí... Porque ¿qué problemas ves tú con el muchacho? Ajá, ahí voy. Observando, a mí me llegan estudiantes, yo soy profesora de técnicas de investigación documental, de toda la parte de metodología, y a la vez de extensión, pero técnicas de investigación en primer año, en el primer lapso, y extensión en el último lapso del último año de la carrera. ¿Y qué observo? Bueno, que me llegan estudiantes a los cuales desconozco. No sé nada de ellos. No conozco su mundo. Y cuando los veo y los observo, bueno, una de las experiencias que tuve fue que una de mis estudiantes tenía un ataque epiléptico en plena clase. ¿Cómo reaccionaba yo ante un ataque epiléptico en plena clase? Sin saber qué medicamentos utilizaba, sin saber qué problema médico de salud tenía. Verdaderamente que eso fue para mí en aquel momento algo que me impactó. 1. 2. Me llegan estudiantes que, como todos lo han estado diciendo, pareciera que no tienen interés, a pesar de que es el interés de estudiar una carrera universitaria como las ciencias veterinarias, pareciera que no tuvieran interés del conocimiento que ellos están generando para ellos mismos y para ellas mismas. Entonces, observo que pareciera que faltan elementos entre un subsistema y el otro para entendernos qué ser me viene, qué tengo yo, qué tienen ellos, o sea, qué necesita la educación básica, ese nivel medio, conocer de lo que yo tengo, de lo que la sociedad me pide, de lo que yo quiero, como que desde lo que es la universidad, desde lo que es la ciencia veterinaria, tener como ese profesional en la calle. Hay una gran deserción, ahorita de 200 y piquitos de estudiantes, aproximadamente 76 estudiantes quedaron en reparación y perdidos por inasistencia. Eso convoca a que estaba ocurriendo algo.
Son personas que ingresaron por prueba interna, muchos de ellos, porque los cupos son 40 del CNU y lo demás es por prueba interna. Entonces, los otros 80 son por prueba interna y aproximadamente unos 20 por todos los artículos y convenios que hay. Entonces, pareciera que realmente no hay una interrelación real entre el sistema, que debería verse como un sistema de educación. Parece que no hay estas interrelaciones. De hecho, que yo he buscado la forma de que mis compañeros podamos articular, podamos llevar, como quien dice, unos talleres, unas reuniones con ese nivel medio, y parece que eso no existiera, que no quisiera haber esa interrelación concreta, real, verdadera. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros a estos jóvenes? Y lo otro, que lo que es los servicios de orientación, lo que han quedado no es para llevarle una trayectoria al estudiante como tal, sino para hacer esos textos para las pruebas internas. Ese es otro de los elementos. Ajá. Pero cuando yo comienzo a ver, digo, bueno, ¿qué elementos hay para ingresar a una universidad? Solamente que todos nos abrimos a la inclusión. Ajá. Pero el ser, sus condiciones como ser, ¿dónde las hemos tenido? En la escuela básica, mal que bien, lleva un récord de la trayectoria de vida de los estudiantes, en primaria, sobre todo, y en básica, luego en el transcurso de los 5 años de la parte ya de la educación media como tal. Entonces, pero a nosotros eso no nos llega ninguna información, nos llega es el nombre, el apellido y el número de cédula. Hay una planilla que se llena internamente y que de ahí muere ahí en el control de estudio. Pero más allá de ese ser, conocemos algunos que son deportistas, conocemos algunos que son artistas, pero realmente los otros intereses, las otras motivaciones que tengan esos seres ahí delante de nosotros, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? No hay, no existen en ningún lugar. ¿Eh? Entonces, yo he estado haciendo ya toda la parte de la teorización, tomando, compilado, pues he estado extrayendo documentación desde Arendt, desde Hannah Arendt, que comienza a hablar sobre la condición humana, Malraux, el propio Morán. Leí, bueno, casi todo el libro de Ayers, me falta muy poquito para terminarlo. Tomé algunas cosas o he estado extrayendo de Erich Fromm, entonces, que son lo que salen como marco mayor referencial sobre lo que es el concepto de condición humana, porque es un concepto antropológico, o sea, lo manejan desde la antropología. Entonces, y luego la otra parte que tiene que ver con el sistema educativo venezolano, si realmente es un sistema educativo. Ajá, pero ¿dónde está mi comparación? Si realmente es nosotros como universidades autónomas, como la UCB, o eso también ocurre en la UBB. Bueno, fíjate, tú tocas un tema que es el tema, a mi juicio, clave de la educación mundial. Ojalá y fuera en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central veterinaria que se diera ese problema. El problema de la educación, lo que hablamos hace un rato. A ti te es útil leer el libro de Bauman, La educación. El tema es que la educación hoy no es lo que fue la educación para nosotros, lo que estamos diciendo hace un rato.
yo creo que son muy sanos buena parte de los muchachos que se van. O sea, son muy normales. Lo que es anormal es el sistema educativo y nosotros. Somos muy lentos para entender la velocidad con la cual van los muchachos. Imagínense un muchacho que recibe la cantidad de información que recibe cualquier joven normal, no extraordinario hoy en día, de internet, medios, televisión, radio, multimedia, y va a una universidad, a una escuela, a un liceo, donde hay una educación frontal de la edad media con un pizarrón y un docente que se dedica solo a hablar a una velocidad. ¿Entiende? Que el muchacho va a 100 kilómetros por hora y nosotros vamos a 10 kilómetros. Hay un problema, no, ojalá y fuera el muchacho, yo creo que el problema es la educación y nosotros, a la velocidad con la cual vamos, y no entendemos que los muchachos cambiaron, que tenemos la profesión nuestra ahora es mucho más difícil, y claro, la tendencia referencial moral es como que la culpa es de los muchachos, y la culpa no es fundamentalmente nuestra. Tenemos que primero cambiar el modelo frontal de enseñanza pizarrón pupitre. Ese modelo está agotado en el medio de todo el impacto que hay tecnológico, informativo. Segundo, hay que hacerla atractiva, lúdica. O sea, decía, nosotros tenemos una concepción muy religiosa, como pareciera que el aula es un sitio serio, un sitio donde venimos a trabajar, a sufrir. ¿Entiende? Eso de que si la gente, eso que no sé si en otras latitudes lo dicen, pero en Venezuela, cuando la gente se ríe mucho, dicen algo malo le va a pasar, no se siga riendo porque algo malo le va a pasar. Pareciera que eso ocurre en el aula. Entre más serio sea, como que mejor le va a ir. Y la educación hoy no es capaz de atraer a los muchachos más talentosos. O sea, ahí tenemos un problema serio como sistema educativo. Los diseños curriculares están hechos con todas las características de los diseños curriculares de hace 40, 50, 100 años. No incorporan nada nuevo. Ojalá yo tuviera la solución, pero lo que sí sé es que eso no es la solución. Lo que está, y bueno, la tesis tuya lo que te puede permitir es ver si esa misma problemática está ocurriendo, como casi que estoy seguro que está ocurriendo en otras latitudes. Eso está ocurriendo, lo mismo está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Eso está pasando, y si eso está pasando, lo que está ratificando es que los modelos de enseñanza-aprendizaje están en crisis. Incluso los modelos de formación docente. Hoy un muchacho que todo lo resuelve. Antes, a nuestra velocidad, cualquier cosa se hacía en 6 meses, 1 año. Ahora, cualquier cosa, hasta una película, se hace en 1 o 2 días. Y nosotros queremos, en una carrera, que el muchacho aprenda a hacer película en 5 años. El diseño curricular está montado para que él termine, en teoría, en 5 años, haciendo una película. Y hay modelos para que el muchacho aprenda a hacer la película en 2 días, en 2 o 3 días. Entonces, ahí tenemos un problema serio de cómo, a la velocidad con la cual estamos, y lo otro, la pertinencia con la realidad. Si eso tiene que ver algo con el mundo de los jóvenes y las expectativas de los jóvenes que tienen respecto a su sociedad. Sí, por eso es que el eje articulador allí, pues, o sea, lo estoy tomando como condición humana. Porque no es solamente la parte biológica como tal, sino es la parte axiológica, la parte social, la parte antropológica, pues, o sea, realmente de ese ser que nos llega a nosotros como estudiantes, verlo más allá, no solamente como el receptor de un contenido, no, sino como más bien esa persona que puede aportar y puede crear. O sea, de hecho, que nosotros estamos aparte haciendo una investigación aparte que tiene que ver con ciencia, arte y educación. O sea, nosotros estamos jugando además con esos otros elementos por otro lado, ¿verdad? Porque consideramos que aquí el ser humano, la persona como tal, es lo fundamental. O sea, no es el sistema, es el ser que hace el sistema a la vez. Pero como es de educación, pareciera, disculpa que me atreva a planteártelo, pareciera que tu tema es de formación docente. Es decir, es parte o sea, porque un problema que tenemos nosotros en Venezuela, como en América Latina, buena parte del mundo, es que el modelo de formación de docentes para el sector universitario se basó en el modelo de la Edad Media,
es decir, donde era muy difícil conseguir un profesional. Entonces, aquel profesional que conseguíamos era automáticamente profesor universitario. Así. Hoy, por todos lados hay profesores universitarios y eso no significa que sepa enseñar. Así es. Hoy pareciera que el desafío es tener formación del docente universitario, por un lado. Y por otro lado, ¿qué formación docente? Porque también la formación del docente de básica, de primaria, es tan aburrido, tan preparado para una sociedad del siglo XIX y del siglo XX que no da cuenta a los desafíos que hay en el aula en el siglo XXI. Ok. Entonces pareciera, atreviéndome a meterme en tu tema, de profunda, pareciera que es un tema de formación docente. Cómo el docente puede asumir esos desafíos, tener la formación para asumir los desafíos de la formación educativa en el presente. Porque si no es como de psicología, de otra área, ¿no? Sí, pareciera, ¿qué opinas tú? sí, pareciera que fuera así, pero Mira, no es así. claro, yo creo que si parte de la condición humana, ahí hay varios aspectos, porque está desde el problema del docente o de los docentes hasta el problema del currículo, ¿no? De formación de esta población de estudiantes en media y universitaria. Y en relación a eso, yo creo que desde el punto de vista social está, o sea, de la relación de la sociedad y educación, está planteado un tema álgido allí para nosotros y que tiene que ver con el capitalismo dependiente y su impacto en educación. En el sentido de que si analizamos en los últimos años, digamos de los años 70, esta parte, nosotros hemos adoptado, y las políticas educativas que estuvieron planteadas por los organismos internacionales tuvieron que ver con formas de desestructuración de nuestro sistema. Entonces nosotros encontramos, por una parte, una reiterada insistencia y de propuestas de reforma y financiamiento para ello en la educación básica primaria, digamos, y por otro lado, cambios en el nivel universitario. Nosotros tenemos como 25 años de deuda con la educación media. Entonces, damos un contexto, por ejemplo, luego de la reforma en educación media y la visión del currículum globalizado. Entonces, donde había posibilidad de articulación, etcétera. Ajá, y del docente integrador. Bueno, ahí generas una ruptura con el otro, con educación media. Y sería bien interesante que hicieras un recorrido de qué es lo que ocurre con eso en los países desarrollados, en los centros de poder. Porque allí ellos tienen, si tú ves, Francia ha guardado una línea, o sea, una orientación determinada. Y la disciplinaridad sigue siendo importante en primaria, en media y en la universitaria, ¿ya? Alemania ha guardado también una línea, un eje conductor de eso, independientemente de cambios que puede haber metido allí, pero su eje conductor es cómo ir formando con una visión de investigación. Lo vas a ver en primaria, en media y universitaria. Nosotros hemos actuado, bueno, adoptando las políticas de los organismos internacionales y ahí hay una desestructuración importante. Y hasta que nosotros no abordemos ese problema, porque si analizamos los 14 años que tenemos de revolución, nosotros hemos reproducido ese tema. Sí. Hemos planteado reformas para primaria y reformas para la universidad, y lo único que hubo fue que la propuesta del Liceo Bolivariano, Y queda ahí. eso quedó Y queda ahí. liquidado. Entonces nosotros seguimos reproduciendo esa práctica y ahí está justamente el gran estrangulamiento, o sea, lo que no te va a permitir ni que haya realmente un proceso de inclusión real en todas sus facetas, ni que haya tampoco un proceso de formación con coherencia. ¿Ya? Así. Ok, entonces, y parte de eso, o sea, yo creo que debe situar ese problema. Y a partir de ahí, una de las expresiones de ese problema es la condición humana. Así es.
Así Es así como yo lo veo. Es uno de los una de las elementos. expresiones de ese problema. Exactamente. Y cómo eso se expresa tanto en las incoherencias que tenemos en el proceso formativo de los estudiantes como en nuestras propias prácticas, ¿no? Así Como docentes. Así es, así es. Así lo veo. Así es, allí hay varios planteamientos que se están haciendo, varias personas como que estamos en lo mismo, ¿no? Pensando de que nuestra educación básica debería ser totalmente coherente con esa propia educación universitaria. O sea, ¿para qué yo formo? En educación básica, ¿para qué estoy formando allí? ¿Qué seres estoy formando acá? Si en la universidad entonces no tiene ninguna interrelación, no tiene ninguna secuencia de esos seres que estoy aquí formando, que a lo mejor pueden ser muy buenos carpinteros, pero entonces me van allá a la universidad buscando un título universitario, pero son los mejores carpinteros que puedo tener. Pero esa ruptura se da incluso de primaria a secundaria. Y cuando tú ves, cuando tú analizas cuál es la prosecución, nosotros tenemos unos datos terribles. Sí. Si no es por la misión arriba, cuando tú analizas en el sistema formal, todavía nosotros la posibilidad de retener el estudiante que pasa de primaria a secundaria es mínima. Sí. Entonces, o sea, son problemas álgidos que están ahí y que yo creo que ese es uno de los grandes temas y que de paso tiene poca expresión en los proyectos que hay, pero creo que ese es uno de los grandes temas en la problemática educativa que tenemos en el sistema formal. Gracias. Mira, con la intervención del compañero cerramos, pero yo quería decirle que me voy a convertir como nadie ha dicho que no está de acuerdo, entonces en el torturador de solicitarles qué libro están leyendo, qué están escribiendo, quién no escribió, por qué no ha publicado en el blog, ¿entiendes? De montarnos en un seguimiento para que esto que dijimos, si nadie dijo que estaba en desacuerdo, porque están de acuerdo, ¿no? Entonces se comience a expresar en la construcción concreta del camino para avanzar en el desarrollo de la tesis. O sea, a partir de la próxima semana les comenzará a llegar correo, espero que el amigo pronto tenga montado el blog. Para la semana que viene está Para la listo. semana que viene, y nos activamos con algunas lecturas básicas, como dijimos, y los textos que vamos a comenzar a publicar en el blog.